Deuda buena, la buena no nos mata, al contrario, siempre es conveniente tener alguna deuda buena. Por ejemplo, si usted compra un departamento y pide un crédito para adquirirlo, luego lo renta, si la renta de ese departamento paga la deuda del banco más los gastos, entonces usted contrajo una deuda buena, ya que acumula bienes sin invertir un centavo. El departamento se paga solo y su dinero trabaja para usted y no usted para el dinero. No usa el dinero que tiene ahí investido. Si usted compra un terreno a crédito y luego lo renta y lo usa como negocio de estacionamiento y los ingresos que obtiene de ellos son más altos de los pagos que le debe al banco, usted adquirió una buena deuda. Los ingresos de esa inversión pagan su deuda y no usted. El secreto radica en no usar su dinero, sino el del banco. Existen deudas que se consideran buenas por su impacto en el tiempo. Por ejemplo, si usted pide un crédito para estudiar una carrera o para estudios de especialización, este tendrá una ganancia para usted, pues al terminar sus estudios podrá aspirar a un sueldo superior. Toda deuda que pueda servirse para obtener un beneficio adicional se considera deuda buena. Es decir, la que contrae para incrementar sus bienes o sus ingresos usando su dinero que no es suyo, sino del banco. Por ejemplo, si usted contrae una deuda para poner un negocio, está corriendo un riesgo que no lo tiene con los bienes raíces, así que debe buscar asesoría para analizar la viabilidad del negocio y no ponerlo solo porque su cuñado se lo sugiere. Si el negocio es exitoso, habrá acumulado veces sin haber tocado su dinero. Quienes contraen deudas para comprar un taxi y trabajarlo o para tener uno en mejor estado están construyendo una buena deuda. Si hacen un análisis adecuado de costo-beneficio, las deudas buenas sirven para que usted se haga de bienes que le darán más dinero que la deuda contraída. Como por definición las deudas buenas incrementan su riqueza. Si usted no adquiere este tipo de deuda, su crecimiento será más lento. Deuda buena incrementa sus gastos. Algunos dicen que no contraen deuda porque es menos riesgoso, pero no olvide que cero colesterol también es dañino para su salud. También debe tener algo para que su organismo funcione correctamente. Lo mismo pasa con las deudas buenas. Ellas le ayudarán a incrementar sus ahorros y aumentar sus bienes. Si hace inversiones inteligentes, si usted hace inversiones sin estudiar los riesgos y comete errores, ya no importa si la deuda es buena o mala, el problema es que uno siempre pagará las consecuencias de la tontería por tomar decisiones sin buscar consejos de expertos o no hacer estudios de viabilidad o un análisis racional de riesgos potenciales. En suma, si usted quiere ser rico, un recurso importante será contraer deudas buenas para incrementar sus ingresos. Deuda mala. La deuda mala se contrae para adquirir productos no esenciales, es decir, todo lo que signifique un exceso. Si usted tiene un carro y compra uno nuevo, hará que solo es más bonito. Además, tiene suficiente dinero y lo puede pagar. Entonces, esa deuda es mala. Está contrayendo una deuda para comprar algo que no es para necesario, pero le gustó. Puede pagar esa cuota. En realidad, se lo compró para darse un gusto, no para incrementar sus bienes, solo para comprarlos. Nuevo perdió 30% y jamás recuperará ese dinero. Pagará seguro y tenencia más caros. Actividad. Analice las deudas buenas y malas que usted tenga. Deuda buena, deuda mala. El fisco, la agencia y su ego se lo agradecen, pero no su cuenta bancaria. Un carro nuevo no es un activo que acumula riqueza, sino todo lo contrario. Se desprecia año con año. Dentro de las deudas malas están incluidas nuestras mágicas tarjetas de crédito. Cuando abren su billetera, muchos tienen un acordeón de tarjeta, como si fuera un poder superior. Los fanáticos de las tarjetas de crédito son tan adictos como alguien que podría hacerlo a la cocaína. Si usted paga el saldo total de su tarjeta cada fin de mes, entonces es buen financiamiento. Las tarjetas de crédito son un instrumento que uno tiene que pagar anualmente al banco para renovarla y que el banco nos cobre y gane increíble, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué tengo que pagar la renovación? A los seres humanos se nos hace natural pagar por tener derecho a consumir. Las deudas malas son producto del impulso emocional por comprar sin prever las consecuencias. Si usted es de las personas emocionales que se dicen a sí mismas que compran porque se lo merecen después de trabajar tanto, o compra cuando se siente deprimido o necesita una dosis de afecto material, entonces será víctima de las deudas malas. Si no tiene control de los gastos, fácilmente caerá en las deudas malas. Si compra con tarjeta solo porque tiene algo está de rebaja y piensa que si no lo compra
ya no lo va a conseguir, entonces incurre en una deuda mala. Si usted compra un carro para trabajar, se transforma en una deuda buena, mucho más buena si compra un carro del año anterior y no pierde dinero con la depreciación que significa sacar un carro nuevo de agencia. Recuerda que en el primer capítulo le comenté que las personas que piensan como millonarias casi nunca compran carro, aun cuando puedan hacerlo. Los compradores impulsivos compran automóviles del año solo por el olor a nuevo. Es una sensación maravillosa que justifica el sobreprecio, pero cuando lo termine de pagar después de varios años seguramente tiene que comprarse otro. Las deudas malas se integran todos los préstamos que van a pedir más recursos mentales, como los 15 años de su hija, que se siguen pagando por muchos años. La renta de carros, cambios frecuentes de muebles. Compré paquetes de vacaciones de viaje y ahora y pague después, y en general todos los artículos que contienen una gran depreciación cuando los adquirimos. ¿Cómo podrá darse cuenta? Las deudas malas son producto de los hábitos de consumo que muchos no pueden contener. Si después de conocer este principio de las deudas malas usted continúa con sus hábitos, debo recordarle que sus deudas disminuyen su capital, su efectivo y su capacidad de ahorro, su capacidad de tener excedentes para poder invertir. En síntesis, las deudas malas son un gasto y lo vuelven más pobre. Si a pesar de estas declaraciones continúa el consumismo excesivo con deudas malas, le recomiendo que visite a su terapeuta. Deuda mala. En este capítulo espero haberle dado suficiente información para que defina si es rico o pobre, también que la riqueza o la pobreza en la que vive hoy ha sido consecuencia de sus decisiones. Es más, la riqueza o la pobreza es producto de su forma de pensar, de sus hábitos de consumo, de sus hábitos de inversión, de su inteligencia para tener buenas deudas o acumular deudas malas. Para tener deudas malas no se necesita mucha inteligencia, lo único que necesita es mucho impulso emocional y necesidad de reconocimiento personal. Para adquirir deudas buenas necesita pensar y definir cómo, con estrategia fría, calculada, llena de sentido común. Después de este capítulo podrá determinar si la dirección de su vida seguirá por el camino de la pobreza o por la senda de la riqueza. Es un proceso que nace de su interior, ya que le exige cambiar sus hábitos y su manera de pensar acerca del dinero y la riqueza. Insisto, en lo que se ha mencionado varias veces, ser rico no depende de sus ingresos, depende de lo que usted significa. El dinero y de la prioridad que tiene en su vida, la estabilidad y la seguridad económica futura, y a partir de ahí construir sus decisiones financieras. Consejos para el próximo lunes. Para acomodar dinero necesita estudiar. El dinero debe tener un lugar preponderante en su mente si desea tener riqueza. Su dinero debe trabajar 24 horas al día para usted. Mantenga controles estrictos de sus gastos en tarjetas de crédito. Calcule cuánto tiempo puede vivirse en el ingreso mensual que hoy tiene. Tome decisiones financieras racionalmente asesorado y en calma. Aprenda a diferenciar los tipos de deudas que contrae. Acumule deudas buenas, reduzca las deudas malas. Deje de comprar cosas solo por ego, vanidad o estatus. Que no lo engañen sus emociones con 6 meses sin intereses. Piénselo antes. Capítulo 3. Los enemigos de la riqueza. Pensamientos que limitan su riqueza. Si usted desea bajar de peso, lo primero que debe hacer es decirle a su médico que le gusta comer en la cama viendo la televisión y tiene debilidad por los postres, o que por los domingos no se pierde los partidos de fútbol, pero visto que tiene suficiente salsa y pizza. Si usted quiere adelgazar, lo primero que debe hacer es cambiar sus hábitos alimenticios. Debe admitir que tiene un problema con los pasteles y la comida chatarra. En cuanto al fútbol, no lo cambie, seguramente bajará de peso tras la euforia de ver ganar a su equipo favorito. Lo que debe de hacer es identificar al enemigo y los obstáculos que habrá de vencer para adelgazar, como en este caso tener intención de ahorrar sin que conozcamos primero las barreras que nos han impedido hacerlo. Sería una actitud inmadura y engañosa de nuestra parte. Cuando uno analiza los obstáculos de la falta de riqueza, siempre concluye que proceden de la forma de pensar y los hábitos de consumo. Las siguientes excusas son las más frecuentes de por qué no ahorramos. No me sobra dinero para ahorrar porque estoy lleno de deuda. Las matemáticas nunca han sido mi fuerte. Ya tengo suficiente con mi trabajo para sentarme a evaluar mis finanzas. El dinero es un tema que jamás he dominado. Siempre he tenido dinero y me gusta comprar. Todo lo que gasto es para mis hijos y en eso no voy a escatimar. Las cosas cada día están más caras y la vida más difícil. Por eso no ahorro. Tampoco necesito descansar y darme mis gustos. Que sea lo que Dios
siquiera. Podríamos hacer una extensa lista de excusas por las que las personas no ahorran de por sí. Sola abarcaría un libro completo. De acuerdo con un estudio realizado en la temporada de fin de año, solo 30% de las personas ahorran en esas fechas, a pesar de que la mayoría declaró haber ganado dinero extra como parte de su aguinaldo de una caja de ahorro. El resto de las personas no pudieron ahorrar porque tuvieron que destinar su dinero a los gastos propios de la época, como cenas, regalos, viajes, fiestas, ropa, etcétera. Pero no nos engañemos, los seres humanos no ahorramos ni construimos una riqueza personal por razones, pero no nos engañemos, los seres humanos no ahorramos ni construimos una riqueza personal por razones externas. El 90% es consecuencia de nuestras actitudes personales. Durante años he observado que los obstáculos más comunes y dañinos para nuestra salud financiera son desconocimiento. Nadie nace sabiendo cómo manejar sus finanzas, sin embargo, muy pocos buscan la forma de adquirir dicha información. La mayoría de las personas han sido educadas en carreras universitarias para producir dinero al ejercer sus profesiones, pero nunca nos instruyeron sobre cómo administrar nuestros gastos a lo largo de nuestra vida. Millones de individuos salen muy temprano por la mañana a las calles de la ciudad, apresurados por dejar a tiempo a sus hijos en la puerta de la escuela y llegar al trabajo para producir algo que no saben cómo manejar. Lo único que sabemos es cómo gastar nuestro sueldo incorrectamente al caer en las garras de las ofertas. Existen muchos buenos ingenieros, contadores, abogados o médicos profesionistas inteligentes, pero ignoran cómo construir su estabilidad financiera. Cada semana es lo mismo, correr de un lado a otro, trabajar ansiosamente para terminar el viernes, exhaustos por algo que no saben administrar, que dado el cansancio acumulado, no quieren ocuparse en aprender cómo hacerlo de manera correcta. La educación nos hizo profesionales en un área, pero ignorantes en lo que vamos a producir con nuestro esfuerzo en el trabajo durante toda la vida. Por ello, muchas personas admiten que si perdieran el trabajo no sabrían cómo cubrir sus deudas. Estudiar acerca del dinero debería ser una obligación. Si usted quiere ser delgado, debería estudiar acerca de los buenos hábitos alimenticios. Si quiere viajar, le convendría leer sobre el lugar que va a visitar. Asimismo, si quiere hacer dinero, debe estudiar acerca del dinero. Después de que no se queje de lo que le advertí, falta de objetivos claros. Tal como mencioné al inicio del libro, la razón que me motivó a escribirlo es que los líderes que conozco no son pobres y manejan su dinero con los mismos objetivos del principio con que administra sus empresas. Un líder aprende con los años que los objetivos claros dirigen las conductas de las personas que hacia sus resultados. Quienes no saben cómo acumular dinero no tienen metas claras acerca de su vida financiera. Cuando se tienen objetivos bien definidos, nuestra mente de manera instintiva crea un plan para alcanzarlos y preguntándose cómo lo lograré. Entre los 25 y 30 años han ahorrado a lo largo de su vida activa. Sin embargo, casi todos los mortales han gastado toda su vida. La ausencia de objetivos financieros claros se sume a las personas en el consumo a corto plazo y la lleva a responder emocionalmente a las manipulaciones del marketing y de la publicidad. No hay una visión que gobierne sus decisiones y entonces las determinaciones de corto plazo justifican sus conductas. Falta de una buena administración. Los líderes saben que con una correcta administración de los recursos es la clave de su éxito. El sano manejo del presupuesto es su responsabilidad. La esencia del cumplimiento de sus metas financieras es la disciplina administrativa. Las finanzas de quienes no tienen esta disciplina administrativa están dirigidas por los gustos, antojos o necesidades del momento. Rigen sus gastos por lo que creen necesitar
necesitar en el momento en que pasan frente a un producto. No tienen un presupuesto semanal o mensual que administre el gasto. Muchas personas admiten que nunca hacen listas de compras para el supermercado. Casi nadie lleva consigo una calculadora para ir sumando lo que compra. Si usted tiene esta indisciplina, lo primero que le aconsejo es no ir al supermercado sin haber comido antes. Ir al supermercado con hambre hace que usted compre todo lo que se le antoja, sin controles y con hambre. No hay tarjeta que soporte ese gasto. El rigor de la indisciplina y el control es un principio en la vida y en las finanzas, pero el desorden y la falta de controles anulan su aspiración de riqueza. Desconocimiento del manejo de créditos. En el mundo de hoy, todos los banqueros están deseosos de que usted acepte una nueva tarjeta de crédito. Lo más fácil en la vida es tener una tarjeta de esas, disponer de líneas de crédito, hacernos creer que tenemos respaldado con el crédito. Ese es su objetivo. Recuerdo que hace algunos años en México un banco lanzó una brillante publicidad para promover sus tarjetas de crédito que decía: todo con el poder de su firma. Una eficaz campaña publicitaria orientada al ego y a la autoestima del ser humano. En el poder de sus manos, las tarjetas de crédito van directo al corazón, que usted se sienta importante. La publicidad apela a factores emocionales. Si no fuera así, con 2 tarjetas resolvería su necesidad de crédito para las compras de su hogar. No hace falta más. Un buen número de personas no lleva un control del gasto de sus tarjetas, y si a esto le adicionamos los 3 factores analizados anteriormente, el desconocimiento, la ausencia de objetivos claros y la falta de una buena administración, es el cóctel suficiente para hundir financieramente el Titanic. No olvide que en el capítulo anterior hablamos del año de las deudas malas, que se suman también al paquete de hábitos de consumo perniciosos. En una encuesta que se realizó la revista Forbes, al 75% de los 400 millonarios que selecciona cada año declararon que la forma natural para construir riqueza es mantenerse libre de deudas malas. Ningún millonario declaró que se hizo rico gracias a los puntos que se regalan en la tarjeta de crédito. Los millonarios, como hemos dicho, siempre han vivido gastando menos de lo que ganan, pagando en efectivo y liquidando el saldo total de su tarjeta mes tras mes. Jamás pagan el mínimo, y no creo que esta sea una tarea imposible para nadie. La imposibilidad de esta como eliminar las deudas que hoy tenemos producto de nuestra indisciplina, de nuestro desconocimiento, asunto al que me referiré en otro capítulo. No crea en las mentiras. Aquellos que quieran enriquecerse a costa de trabajo terminará en la pobreza, lleno de deudas. Usted debe manejar su flujo efectivo tal como los líderes manejan sus empresas. Todo líder sabe que el cash flow es la sangre que alimenta todo el aparato administrativo de su empresa. Mantener un balance inteligente entre ingresos y egresos es el secreto. Dirija usted también su vida financiera, teniendo un control estricto de sus egresos y no se endeude irracionalmente. Urgencia por hacerse ricos. Como antes mencionamos, el error de gran parte de las personas radica en la ilusión de que ganar mucho permite comprar mucho, lo que supone que acumulamos mediante la adquisición de cosas. Esta concepción errónea del dinero hace que la gente compre todo lo que puede, sin importar si las cosas se desprecian fácilmente o no. Recuerde que en el capítulo le hablé de un amigo que compró un Rolex y su filosofía de comprar todo aquello que mantuviera su valor en el tiempo, es decir, cosas que no se desprecian y que conserven su valor de reventa. La mayoría de las personas en esta sociedad de consumo estilo microondas acumulan todo lo que les pongan enfrente. Los consumistas tienen un sentido de gratificación inmediata. Esto significa ganar lo más posible en el corto plazo y gastarlo de inmediato, de todo aquello que les guste, incluso antes que tengan el dinero para pagarlo. Gracias a ello surgió el recurso de anticipar la gratificación a través de la tarjeta de crédito. Esta cultura nos enseña a vivir para disfrutar el momento. Yo quiero eso, me gustó eso, gritamos por dentro y rápidamente sacamos la tarjeta como vaqueros del viejo oeste para disparar tarjetazos a discreción sobre todo aquello que se nos atraviese. Estos compradores compulsivos exprimen hasta la última gota de la pobre tarjeta. Cuando éramos niños decíamos lo mismo a nuestros padres: yo quiero eso, y entre gritos y llanto armábamos un teatro en la tienda. La tendencia a comprar, llevados por la emoción, se multiplica debido a que, educados en el consumo estilo microondas, el secreto en el futuro será que usted desarrolle la capacidad de sustituir el placer inmediato por un mejor control de sus impulsos
y ello demostrará su madurez. No deje que las emociones lo gobiernen. Recuerde que la casa, el auto y los muebles que tiene no son suyos. Usted solo los administra y los disfruta por un rato. Lo único que puede administrar son propiedades. Si la urgencia gobierna su mente, es muy probable que viva por encima del nivel social que su sueldo le permite y contraerá más deuda. El dinero se rige por la ley de Parkinson, que sostiene que toda actividad se expande hasta llegar al límite máximo disponible. Es decir, si usted tiene 1 hora para determinar su trabajo, hará lo posible para concluirlo en ese tiempo, pero si solo dispone de 30 minutos, seguramente terminará el mismo trabajo en el lapso disponible. ¿No le ha pasado tener que levantarse, bañarse y vertirse en la tercera parte del tiempo que regularmente utiliza? Es posible, ¿verdad? Muchos seres humanos aplican esta ley de Parkinson con su dinero, utilizan el límite máximo del dinero disponible para gastar y solo es eso. El ser humano es un animal de costumbres, por lo tanto siempre adapta sus necesidades a la disponibilidad de sus ingresos. Por ello deberá usted aprender a autorregularse si quiere tener excedentes para una mayor estabilidad financiera. No olvide que el poder de dominarse a sí mismo es el principio de la prosperidad, resumen de los obstáculos y las conductas que impiden a las personas tener una buena salud financiera, desconocimiento, no están educadas en el manejo de sus finanzas, gastan incorrectamente su dinero, son adictas al consumo, falta de objetivos, no manejan su dinero con los mismos principios con que administran su empresa, no tienen un plan para que los oriente hacia los resultados, carecen de hábitos de ahorro, suelen ser consumidores irreflexivos o más fácilmente manipulables por la publicidad, carencia de una buena administración, no se ajustan a su presupuesto disponible, una buena administración no tiene disciplina administrativa, sus finanzas están dirigidas por gustos o necesidades del momento, nunca llevan listas de compras al súper, incapacidad para manejar créditos, gastan más de lo que ganan, poseen más de 2 tarjetas de crédito, compran con tarjetas de crédito y solo pagan su saldo mínimo, no llevan un control del gasto de sus tarjetas, mantienen un balance inteligente entre ingresos y egresos, se endeudan irracionalmente, urgencia por hacerse rico, piensan que la riqueza es sinónimo de acumulación de cosas, compran todo lo que puedan sin tomar en cuenta si los bienes se desprecian o no, consideran que las tarjetas de crédito son una llave mágica para sus deseos, tienden a llevarlos a comprar llevados por la emoción. ¿Cómo se gana usted la vida? Las personas con independencia económica son más felices de las que no se protegen económicamente. Además de los puntos anteriores que identificamos como los enemigos de nuestra riqueza, hay otros factores que debemos considerar. La forma en que usted se gana la vida determina la cantidad de riqueza que se acumula o pierde por no comprender los principios que rigen las profesiones que tenemos para ganar dinero, tanto del modo que usted maneja su vida personal como la manera en que comprende su actividad para ganarse. La vida resulta clave que al establecer una estrategia que le permita acumular dinero y transformarse en una persona rica. En este mundo hay muchas formas de ganarse la vida, pero las más tradicionales se encuentran en el ámbito de la honestidad y son aceptadas por todos en la sociedad. Podríamos sintetizar diciendo que usted puede ganar dinero con ciertas actividades básicas que son empleado, profesionista, comerciante o inversionista. Si observa usted bien de las actividades que enuncié, la única en la que somos dependientes es la de empleado. Las demás pertenecen a las actividades independientes, donde usted es su propio jefe. Sin embargo, la mayor parte de los seres humanos trabajan en una relación de dependencia, donde alguien nos contrata para hacer un trabajo, como la necesidad de seguridad. Forma parte básica de la naturaleza humana. Buscamos primero un trabajo y después, si sentimos que no hay peligro, nos arriesgamos a poner un negocio y a trabajar por nuestra cuenta. Pareciera que necesitamos un periodo de tiempo para acumular seguridad y disminuir la incertidumbre del riesgo, puesto que la mayoría de la gente decide independizarse después de varios años de trabajo. Pocos se lanzan a la alberca sin pensarlo, para luego ver cómo les va. Todas las actividades mencionadas son buenas formas de ganarnos la vida, pero pueden llegar a ser muy malas e incluso convertirse en nuestros enemigos si no pensamos correctamente. Describiré mi criterio de cada una de las actividades con el propósito de que cada lector reflexione acerca de su situación actual. Empleado, cuando le aumenten un sueldo, no ajuste
ajuste su nivel de vida al nuevo ingreso, ahórrelo y inviértalo. Recuerdo que cuando yo era pequeño mis padres me decían que debía estudiar para que consiguiera un buen trabajo y me transformara algún día en un ejecutivo importante. A todos mis amigos les decían lo mismo, es decir, mi generación fue formada con la idea de que debíamos conseguir un buen trabajo, ese era el objetivo. Lo interesante es que mis padres esperaban que consiguiera un trabajo en una compañía importante para que tuviera un futuro. En mi época las compañías grandes siempre gozaron de una imagen de solidez y estabilidad. Uno podía imaginar su futuro trabajando en una empresa de este tipo, más aún si era una empresa transnacional, con un concepto mayor expansión. Toda empresa que mostrara estabilidad era una buena empresa para trabajar. Lo curioso es que cuando evaluábamos en qué empresa íbamos a trabajar, no solo se ponderaba el sueldo y las prestaciones, sino que también se analizaban las condiciones de jubilación, para que cuando nos retirábamos, es decir, aún no habíamos conseguido el trabajo ni habíamos sido aceptados y ya no nos preocupábamos porque tuviéramos buenas prestaciones para el retiro. 25 años después, increíble, ¿no cree? Había que hacer una exhaustiva evaluación para asegurarse la vida. A uno lo educaban para ser empleado, no pensábamos en otra cosa más que en conseguir empleo. Lo sorprendente es que hoy continúa siendo así. En el fondo, lo que buscamos es un trabajo seguro, donde surgió la idea de las empresas que nos dan seguridad. Sin duda alguna, el gran crecimiento industrial del mundo a principios del siglo XX, cuando las empresas crecían de manera consistente, diseñando nuevos productos para el consumidor, lo cual daba una gran estabilidad a la organización. Si nos remontamos a la época de la posguerra, el crecimiento industrial, producto del desarrollo tecnológico utilizado en el conflicto bélico y luego aplicado a la creación de equipos domésticos, revolucionó nuestros hogares. Pero si analizamos la situación desde la perspectiva del crecimiento de la humanidad, iniciando en la época agrícola, veremos que el ser humano ha evolucionado en tres grandes ciclos. De la agricultura pasó a la etapa industrial y de esta a la era de la información. Cuando el ser humano pasó de la etapa agrícola a la industrial, 90% de los agricultores dejaron de serlo. En la actualidad, no más de 10% de las personas en todo el mundo se dedican a la agricultura y producen la comida para el resto de la gente. La tecnología industrial creó un nivel sin precedentes de desempleo, dado su alto impacto en la industrialización agrícola. ¿Se imagina usted lo que ahora puede suceder con los empleos a causa del acelerado desarrollo de la tecnología actual en el mundo? Seguramente el nivel de desempleo que provocará la transición de la era industrial a la tecnológica resultará dramático en los próximos años. Algunos futurólogos piensan que puede ser mayor a 90% de la fuerza de trabajo de los agricultores. La nueva era del conocimiento requiere de empleados especializados. Peter Drucker, el mayor pensador de la administración de nuestro tiempo, afirmaba: la contribución más importante de la administración del siglo XX fue haber incrementado 50 veces la productividad de las personas que trabajaban en la manufactura. Según sus predicciones, en el siglo XXI la administración necesitará incrementar la productividad en forma semejante al nuevo trabajador de la era del conocimiento. Lo que sucedió, dice Drucker, es que los bienes más valiosos en la era industrial fueron las máquinas y los equipos. En el siglo XXI, el bien más valioso serán los trabajadores con conocimientos orientados a la productividad y a la ejecución de resultados. La tecnología está automatizado tanto los procesos. En poco tiempo los trabajadores se dedicarán a pastorear máquinas inteligentes con escasos obreros manuales. En los próximos años, el futuro tecnológico dejará en la calle a muchos trabajadores que no podrán sumarse a esta nueva era de alta tecnología. Las reflexiones de Drucker revelaron que la seguridad en el trabajo es un recurso del pasado. El día de hoy no hay que pagar más inseguro que un empleo. Por la competencia de los chinos o porque tenemos un nuevo acuerdo de libre comercio que elimina los impuestos a los productos importados. Muchas empresas no pueden sobrevivir con tanta competencia. El cambio generacional ha modificado la percepción de los empleos. Los jóvenes de hoy tienen una idea de empleo muy diferente de la que existía en la era industrial. Antes las personas querían pasar muchos años en un mismo puesto porque ellos les daba seguridad. Con tanta experiencia nadie podía hacer su trabajo mejor que ellos. Hoy si un joven pasa mucho tiempo en un mismo trabajo, piensa que la rutina lo vuelve obsoleto o mediocre.
Antes las personas ascendían a otro nivel jerárquico por el tiempo que llevaban trabajando. De acuerdo con la ley, les correspondía el puesto superior, es decir, ascendía quien tenía más años en la empresa y no el más inteligente. Hoy los jóvenes no desean invertir muchos años en una empresa para tener un buen puesto, quieren llegar a ser gerentes, directores en muy poco tiempo. Antes las personas esperaban retirarse de la empresa después de los 25 años de trabajo. Hoy los jóvenes no les interesa la jubilación ni que sean premiados por haber invertido tantos años en esa empresa. En otras palabras, la transitoriedad. La transitoriedad. En otras palabras, la transitoriedad, 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 la transitoriedad en un trabajo que hoy es la regla del juego. Aquellos que buscan estabilidad en el empleo para tener seguridad económica no están entendiendo el mundo en que viven. Por esa razón quise explicar dichos procesos de cambio en que viven las organizaciones y su empleo. Hoy la seguridad en un empleo no le da los años que uno lleva en la empresa, sino los conocimientos que se tienen en la capacidad tecnológica para atender las necesidades de la empresa y el mercado. Usted puede tener 20 años trabajando en una empresa y es probable que sea el primero en la nueva administración y piense que en sustituir por alguien que tenga la misma mentalidad más moderna. Debido a estos cambios es necesario que usted vea su trabajo bajo la misma dinámica del entorno. Tendrá seguridad mientras busca buenos resultados. Si aprende cómo hacerlo, se salvará. Si no, tendrá que irse, o mejor dicho, lo echarán en cualquier momento. El empleo produce buen dinero si se sabe manejar. El trabajo es un recurso que usted tiene para producir dinero, realizarse profesionalmente. El salario difícilmente podrá hacerlo rico, pero la forma en que usted lo administre sí. No olvide que nuestra definición de riqueza está dada por la cantidad de días que alguien puede vivir sin ingresos directos de su trabajo, manteniendo el nivel de vida que tiene hoy. Así que todo aquel que no dependa de su trabajo para mantener sus gastos diarios es rico. Pensar que los aumentos de sueldo resuelven su objetivo de riqueza es un error de percepción. Como la mayoría de las personas han sido educadas en un mundo consumista, no bien les aumente su salario, automáticamente piensan que pueden gastar más que antes. Por lo general, la gente piensa, voy a estar mejor a partir del próximo mes porque me ascendieron y ganaré más. A los que piensan así les recuerdo que hace muchos años el doctor Lawrence J. Peter, reconocido por la llamada teoría de la incompetencia de Peter, dio a reconocer otra interesante teoría del dinero conocida como teoría de la revelación financiera. Peter, después de un aumento de sueldo, tendrás al final de cada mes menos dinero del que tenías antes. Esto revela que el problema financiero de la mayoría de los seres humanos no radica en el sueldo. Mientras tengamos una mente educada para consumir, no habrá solución para nuestro problema de riqueza. Quien desea resolver su problema económico no necesita aprender cómo ganar más, sino cómo gastarlo mejor o invertirlo correctamente. Más dinero no resuelve el problema, sino todo lo contrario, más dinero lo esclaviza. Si tiene mente consumista, lamentablemente hemos sido educados con la mentalidad de que más dinero significa que podemos gastar más y no más capacidad de inversión. O no bien, recibimos un aumento, estamos pensando que deudas vamos a pagar y que nos vamos a comprar con lo que sobre, no sobre cómo vamos a invertir nuestro dinero. Más dinero resuelve temporalmente el problema para que luego caiga una vez más en el ridículo círculo vicioso. Las personas que mejor logran sacarle juego a su empleo son aquellas que lo conciben a través de una visión estratégica. Y conozco varios ejemplos de ello, que corresponden a 4 tipos de empleados, los cuales describiré enseguida. Hay un grupo de empleados en las empresas a quienes les llamo los errantes. Ellos han comprobado que cambiar la empresa con cierta frecuencia ha sido clave de su éxito profesional, puesto que les ha permitido escalar puestos. Este tipo de empleados casi siempre tienen como asesor a una buena agencia de colocaciones, a los que conocen como headhunter, para que les busquen oportunidades en el mercado. Muchos juran que su crecimiento profesional en las organizaciones se les debe a la formación de headhunter. Durante los últimos 10 años, esta relación simbiótica con un experto en buscar buenos puestos ha sido el motivo de su éxito profesional y buscarte. Planean juntos el crecimiento para los próximos años, así como la rotación de diversos tipos de empresas. Muchos han podido acumular importantes sumas de dinero con este modo lo errante, puesto que han sido escalando en las empresas y mejorando sus ingresos en cada negociación. Otro perfil que he encontrado en las empresas ha sido el de los boinas verdes, quienes han demostrado ser excelentes productores de resultados con una gran capacidad de trabajo. Logran sacar adelante los objetivos
objetivos en su área mediante un pequeño grupo de 2 o 3 colaboradores con los que se entienden perfectamente. Este tipo de empleados con un perfil de emprendedor buscan trabajo en compañías con problemas serios de crecimiento, las analizan con sumo cuidado y realizan buenas negociaciones de bonos por crecimiento. A menudo condicionan su contratación a la necesidad de integrar en el equipo a sus colaboradores leales de muchos años en los que confían ciegamente. Esos empleados enérgicos y emprendedores por lo general se ubican en áreas comerciales, de producción, de finanzas y hasta en la dirección general logran crecimientos espectaculares en las empresas y son bien conocidos en el medio, pero también se caracterizan por su temporalidad, máximo 5 años, cuando lo normal es un periodo de 3 a 4 años, puesto que no hacen bien crecer las ventas, nivelan financieramente a la empresa, tienen que emigrar con otra con los mismos problemas que tenía la primera. Tanto los errantes como las boinas verdes logran importantes crecimientos de sus ingresos en cada cambio. No espera como mucha gente que el aumento de su sueldo próximo al año salve su situación financiera. Operan exactamente al revés. Sus productores de resultados que definen estratégicamente su carrera empresarial, en lugar de esperar que su esfuerzo les haga justicia, ha observado que aquellos que planean estratégicamente su carrera de empleado o también planean su retiro con mucho cuidado y negocian muy bien su salida de la empresa. El tercer perfil de empleado que he identificado en la empresa es el de los trepadores. Este tipo de empleado ha decidido crecer dentro de su empresa. Para ello desarrolla una serie de habilidades que le permiten ascender a un nuevo nivel en cuanto a las oportunidades se presentan o ellos las crean. El empleado con esta estrategia no niega parentesco con los primates, que son unos extraordinarios trepadores. Quienes pertenecen al perfil de los trepadores buscan las oportunidades para escalar a un nuevo puesto. Por ejemplo, una de sus estrategias es buscar un padrino que los patrocine. Trepan por liana de su padrino y si este no es el elegido, todos los que están en la liana se caen y pierden la oportunidad de crecer, pero inmediatamente buscan un nuevo padrino. Tienen una extraordinaria habilidad camaleónica para sobrevivir a todos los cambios y alinearse con el nuevo jefe. Viven vigilando que nadie sobresalga demasiado en el grupo y pueda convertirse en un nuevo candidato para su jefe. Son como los ciclistas del Tour de France. Cuando se van en el pelotón vigilan que nadie se escape y tome la delantera. No quieren que nadie más que ellos vista la camiseta del líder. Defienden a todos los símbolos de poder para que tengan buena imagen, la cual cuidan como la joya de la corona. Buscan que su oficina esté cerca de la de jefe, su superior y preferente en el mismo piso. Cuando este modelo de empleado resulta bueno para llevar a cabo su plan estratégico, logran transformarse en artistas de la supervivencia. Siempre salen airosos de las crisis de las empresas y de los recortes de personal, de las luchas sangrientas por el poder. Crecen dentro de la empresa y a los 45 o 50 años logran los puestos más preciados, por lo que terminan su carrera bien llevada con mucho éxito. Son artífices de su propio destino y aunque les queden algunas cicatrices producto de tantas batallas, el resultado final vale la pena. El cuarto perfil de empleado que he identificado en las empresas es el de cuidadores del hueso. Quienes tienen este perfil ven su trabajo como una actividad para vivir y cubrir sus necesidades. Por lo pronto hacen las cosas bien, se alinean con institucionales. Su objetivo en el trabajo es que les paguen por lo que hacen. No esperan mucho más de ello, porque según su percepción, los que tienen no es más que un empleo. Definen su puesto como perros a su hueso. Puede que se quejen de la empresa, lo deberían reconocer más o les deberían pagar mejor, pero su objetivo final es el salario del mes. Muchos son leales y fieles a la empresa, sus jefes sobreviven porque hacen bien su trabajo, su vida económica está supeditada a lo que la empresa les otorgue un mejor salario el siguiente año o que les den un mejor puesto con el tiempo. Son buenos ciudadanos porque trabajan y cubren las necesidades de la familia. Algunos de estos empleados flotan por lo que se les llama palos muertos y van donde los lleve la corriente. El puesto que desempeñan es más medio de vida, de un medio de realización o de creación de riqueza. Nunca pensarían en hacerse ricos, sino en tener seguridad en el trabajo, pero eso mismo garantiza la seguridad de su familia. No les interesa tener muchas más responsabilidades o compromisos adicionales. Solo trabajan bien, porque lo único que cuidan es su trabajo. De acuerdo con la mentalidad de este tipo de empleados, un sindicato nunca les viene mal para que les defienda su hueso. Si alguien se acerca a olfatear su puesto, gruñen más fuerte. Les aconsejo que usted también considere que cuida su empleo como un buen hueso. Valga la ironía, piense la opción de planear estratégicamente su carrera como empleado, tal como lo hacen los casos que describí anteriormente. Nunca deje en manos de nadie su crecimiento profesional. No espere que un jefe se fije en usted o que la empresa reconozca sus esfuerzos. Usted debe controlar su destino financiero. No delegue una responsabilidad que es suya y de nadie más. No permita que con los años de frustración lo envuelva por la injusticia de un joven que acaba de ingresar a la empresa y toma un puesto superior a lo que la empresa no reconozca su desempeño o que se estanque por su jefe y que usted no hace en química. No olvide que las empresas están deseosas de tener gente que mejore sustancialmente sus resultados. No basta con ser eficiente, asistir siempre al trabajo, entregarse en cuerpo y alma
a la empresa ser leal y honesto. La bolsa de valores considera el valor de las acciones de una empresa por los resultados que ésta obtiene. Por ello es muy importante su desempeño. Cualquier contribución directa que usted haga para optimizar los resultados será siempre bien vista. No vive esperanzado a que la química con su jefe determine su crecimiento económico. Su vida y sus finanzas son demasiado importantes como para dejarlas en manos de otros. Le aconsejo que en el futuro también seleccione el tipo de actividad que habrá de desempeñar y que prefiera sobre todo aquellas que tengan un impacto importante en la empresa. En las organizaciones hay actividades que producen y otras que son de apoyo. Hay áreas que gastan y otras que producen dinero. En este contexto hay puestos que cuando las cosas se hacen bien no se notan, pero cuando salen mal todo el mundo se entera y lo regañan como si siempre se equivocara. Si su puesto pertenece a las áreas de sistemas de logística y distribución o de finanzas que tienen característica de notarse mucho cuando se cometen errores, busque dentro de ellas actividades en las que su esfuerzo e inteligencia personal se noten mucho. Los esfuerzos se perciben cuando alguien mejoró algo, aumentó la productividad o redujo los costos o incrementó los resultados. Ubíquese siempre en la actividad donde su esfuerzo sea evidente y reconocido, no solo por su jefe, que sus resultados sean visibles para varios ejecutivos de la empresa. No olvide que tales resultados son puntos que se suman a su favor. El hecho de que sus éxitos y contribuciones nunca pasen inadvertidos es fundamental para su desarrollo. Cualquiera que sea su perfil de empleado debe considerar que el secreto de su riqueza radica en desarrollar la mentalidad inversionista de sus excedentes, puesto que en su calidad de empleado, usted es de las personas cautivas que más pagan impuestos. Poco o nada podrá deducir. Tener un plan adecuado de inversión de sus excedentes permitirá acelerar el proceso de acumulación de riqueza que le permita obtener su independencia económica. Profesionista independiente. Los profesionistas que viven de su conocimiento tienen una serie de ventajas muy grandes. Nadie se hace rico a menos que haga rico a otros. Pero también muchas desventajas. Conocer con detalle estos factores es imprescindible para usted, puesto que ello determinará su capacidad para aprovechar las oportunidades y minimizar las limitaciones que le han impedido construir su riqueza personal. Las personas independientes hacen lo que quieran con su tiempo y trabajan en lo que les gusta. Son dueños de sus propias decisiones y se realizan profesionalmente hasta el límite de sus ambiciones o capacidades. Tienen lo que la mayoría de las personas anhelan de un trabajo, hacer lo que más les gusta en la vida con total libertad. Son personas que viven de lo que saben, haciendo el trabajo ellas mismas. Es decir, si se muere el profesionista, se mueren los ingresos. Muchos deciden ser independientes, no bien se gradúan en la universidad, sobre todo si son médicos, abogados o odontólogos. Tal como mencioné en el capítulo anterior, en la universidad nos enseñan a ser profesionales, nuestra actividad para trabajar y ganarnos la vida en ello. Lamentablemente se olvidaron de cómo enseñarnos cómo administrar el dinero que íbamos a ganar durante toda nuestra vida. Es decir, el médico, el abogado, el odontólogo seguramente no tienen idea clara de cómo llegar a sus cuentas básicas, excepto si sus padres les enseñaron, porque la universidad nunca consideró el tema económico como una prioridad para su desarrollo. Extraño, ¿no cree? Si usted es profesionista independiente, pregúntese cuánto sabe de inversiones y de administración personal de su dinero. El profesionista tiene la oportunidad de acumular más dinero que un empleado. Primero, porque tiene la oportunidad de deducir fiscalmente gastos que no podría como empleado. Y segundo, porque sus ingresos están en relación directa con la cantidad de clientes que atendió en el mes. Es decir, si trabaja más, tendrá más ingresos. Si usted es consumista, no tiene disciplina en sus gastos y no sabe cómo ahorrar o no lleva el control de los costos en su negocio, perderá las ventajas de esta actividad y no podrá invertir en sus excedentes y ser económicamente independientes para llegar a ser rico. Ahora veamos algunos de los aspectos del perfil del profesionista independiente que pueden limitar su capacidad para construir riqueza. El conocimiento de estos factores es la clave para desarrollar hábitos que minimicen el impacto que pueda tener su crecimiento económico. Como puede observar, los profesionistas tienen que dominar varios aspectos si quieren construir riqueza, de lo contrario estarán atados de manos. De acuerdo con los 8 puntos que describí, parecería que la profesión tiene más limitaciones de oportunidades, pero no es así. Muchos profesionistas han comprendido con los años que también pueden pensar como empresarios para crear infraestructura adicional que les permita obtener ingresos adicionales. Por ejemplo, los abogados que piensan como empresarios se diversifican en otros servicios que pueden realizar a través de otros y crean una economía de escala muy productiva, puesto que sus costos de operación son muy bajos. En el caso de los médicos, cada vez son más los que incursionan en el mundo de los negocios al crear clínicas que les permiten aumentar sus ingresos sin que sea necesaria su participación directa. Los odontólogos también han abierto sus empresas mediante la creación de clínicas dentales y la contratación de servicios de otros. Tanto médicos como odontólogos se dedican también a la importación de productos de uso médico, odontológico y hospitalario, todo lo cual implica la creación de una estructura comercial. De esta forma, los profesionistas que logran pensar como empresarios han podido disminuir la dependencia de su profesión
y multiplicar su economía. La ventaja indiscutible de los profesionistas independientes es el bajo costo de operación de sus servicios, puesto que el capital está en su mente. Aquellos que alcanzan un buen volumen de ventas por medio de su negocio y de su actividad profesional logran acumular suficiente capital para garantizar su solidez económica. A pesar de los avances de los profesionistas en el terreno empresarial o comercial, su estabilidad requiere de todas formas de un proceso de aprendizaje para incorporar las habilidades empresariales. Ello, como usted bien sabe, no es fácil ni rápido. Aunque muchos profesionistas han logrado acumular su riqueza sin abrir ningún negocio, los cambios en la economía del mercado día con día crean una presión que requiere buscar nuevos caminos. Le aconsejo que piense en aprender a desarrollar un negocio produciendo a través de otras personas. De esta manera multiplicará su esfuerzo. Existen profesionistas que tienen la habilidad para desarrollarse como una marca, es decir, son buenos para construir su nombre o para hacerse famosos. Algunos ingresan como presidentes de asociaciones, otros incorporan en su currículum conferencias que imparten o toman cursos de especialización en varias partes del mundo. Hay quienes han fundado institutos en los que han incrementado su imagen. La construcción de su marca es un factor muy importante para que usted pueda tener una reputación que le permita cobrar honorarios más elevados. La fama es el principio con que se construye una marca y este será el factor que lo diferencie en el mercado y le permita cobrar por encima del promedio. Para eso usted debe construir una estrategia de su marca igual que hacen los mercadólogos con su producto. No olvide, en el fondo, usted es un producto, puesto que vende su tiempo ante sus clientes o pacientes. Otros profesionistas deciden de manera estratégica seleccionar el segmento más lucrativo de su profesión y a eso se dedican. De esa forma incrementan las probabilidades de mejorar sus ingresos. Muchos profesionistas me han confesado que la edad y las canas les han ayudado a ganar más dinero, aunque también reconocen que esa es la época que quisieran trabajar menos. He observado que los profesionistas con personas muy trabajadoras y dedicadas, pero también las que más adolecen de una cultura financiera. Recuerde que el dinero es una herramienta que debe manejarse como tal y que usted como profesionista actúa a nivel intelectual y no en el mundo de herramientas. Cuando un profesionista muestra una mentalidad financiera, ello no es muy bien visto por sus clientes, pero que no dudarán en calificarlo como mercantilista o mentalizado. Como profesionista debe tener un tacto muy fino en sus aspiraciones económicas para que no sea juzgado negativamente ni se arriesgue a perder clientes. Debo alertar de que la indisciplina financiera de un profesional independiente es letal para construir su patrimonio. La dependencia tan directa de su profesión vuelve más frágil su habilidad para acumular la riqueza. Aprenda cómo ahorrar, invertir y diversificar sus inversiones en instrumentos financieros. Ello le ayudará a construir su seguridad a largo plazo, así como una educación en habilidades de administración y dirección de empresas. No piense solo en su crecimiento profesional, sino también en su crecimiento económico mediante el desarrollo de habilidades financieras y empresariales. Si usted me ha seguido hasta aquí, comprenderá que para ello deberá luchar contra sí mismo, pero el esfuerzo bien vale la pena sin importar la edad que usted tenga. Factores que limitan la capacidad del profesional independiente para construir su riqueza. Debe considerar que los honorarios profesionales nunca crecen al mismo ritmo que la inflación, lo que sí sucede con los productos. Esto, si la inflación es muy alta, sus ingresos se verán disminuidos significativamente. Deberá entonces trabajar más para tener la misma capacidad económica que tenía antes de la inflación. El servicio que presta no es repetitivo a largo plazo. ¿Cómo se genera dependencia de todos los clientes? Es preciso buscar más clientes. En otras palabras, puesto que el número de clientes tiende a disminuir con el tiempo, también descenderán sus ingresos y su reputación mejora con los años. Un proceso suele ser lento. Se acortará la curva de crecimiento natural de su profesión. Es difícil crecer en un mercado diversificado. Los productos, debido a tanto su producto o su especialidad, son únicos. La unicidad o su servicio limita su capacidad de ampliar su mercado, satisfaciendo varias necesidades en un mismo cliente. Los clientes no tienen una relación de dependencia que los obliga a recurrir siempre a usted, sino que su servicio puede ser sustituido fácilmente por otro. Eso les afecta en las fluctuaciones de los ingresos mensuales, exigiéndole una excelente calidad del servicio. Su negocio es muy dependiente de usted como persona. El cliente tiene una confianza en usted y no en su ayudante. Significa que toda la carga de trabajo recae en usted y hace difícilmente su capacidad de delegar funciones y multiplicar esfuerzos limitadamente. No puede atender más clientes que los que el tiempo les permite. Un médico no puede atender más que un paciente a la vez. Un abogado solo puede atender un caso a la vez y un dentista puede hacer una ortodoncia a la vez. Usted tiene un límite de ingresos porque tiene un tiempo finito.
para realizar su trabajo. No puede actualizar el precio de los productos porque no tiene inventario. El inventario es su conocimiento. No puede actualizar su valor cuando quiera. La actualización de sus ingresos está regulada por la cantidad de clientes que pierde al incrementar sus honorarios. Cuando un profesionista toma vacaciones, también las toma a su bolsillo. Todo el tiempo que usted tome vacaciones estarán cerradas sus fuentes de ingresos. Comerciante. Las personas que piensan como ricas inventan formas para hacer dinero. Si usted toma conciencia del mundo en que vive, se dará cuenta de que la mayor parte del tiempo es atendido en su vida diaria por una persona que tiene un negocio pequeño. Si toma un taxi, este es el primero de la mañana. Si luego pide un capuchino, también. Si come en una cafetería, lo mismo. Podría enumerar miles de comercios que atienden nuestras necesidades diarias y que fueron creados por una persona que decidió probar suerte. En el mundo de los negocios, esto se le conoce como el mercado de las pymes. Últimamente se ha subclasificado en micro, pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como MIPYMES. Las estadísticas revelan que el 95.7% de los negocios son microempresas, también que 90% de las actividades empresariales están a cargo de pequeñas empresas. Este tipo de negocio nace de forma espontánea, incluso hasta accidentalmente. ¿Cuántos pequeños comerciantes y empresarios conoce usted que decidieron abrir un negocio porque habían perdido su empleo? Seguramente muchos, incluso en su familia. En mi caso conozco a varios jóvenes mensajeros que han trabajado para mí en los últimos años y que luego han transformado en comerciantes o pequeños empresarios. Por ejemplo, uno de ellos decidió ir a probar fortuna a Estados Unidos y luego a trabajar en una gasolinera. Decidió poner un negocio en venta de lubricantes y aceites de automóviles. Otro inició un negocio de limpieza de vidrios y hoy tiene una empresa y dedicada al aseo de oficinas. Otro se formó como fotógrafo y hoy tiene un negocio de fotografía y video para fiestas y modelos. E incluso hay uno que creó su propia religión y hoy tiene más de 20 iglesias con pastores que leen la Biblia. Como usted ve, he tenido muchos mensajeros que han resultado buenos para los negocios, como de las mayores cualidades de los buenos comerciantes en que les gusta el comercio, es decir, es que están convencidos de que comprar y vender es buen negocio, es tener una tienda es buen negocio y que jamás desisten. Tengo un buen amigo que es propietario de muchas tiendas. Cuando alguna de ellas no funciona, lejos de cerrarla, busca qué productos se necesitan en esa zona para colocarlos allí. Como ve, este amigo es un convencido de que los negocios son un buen negocio, solo debe encontrar el producto indicado. La norma que hace crecer rápido. Un comercio que apenas inicias es tener un buen producto y una buena ubicación. Lo cierto es que nadie que tenga un negocio regresa a ser empleado por decisión propia. Si lo hace es porque perdió todo su dinero en el intento, pero solo para volver a intentarlo nuevamente. Los negocios requieren tanto de las habilidades del profesionista independiente como de las del empresario. No hay ninguno de los dos, pero tienen las ventajas uno de otro. Sobre todo es dueño de su tiempo y puede manejar su dinero con mayor libertad. Los negocios requieren tanto de las habilidades del profesionista independiente como de las del empresario. No es ninguno de los dos, pero tiene las ventajas de uno y de otro. Sobre todo, es dueño de su tiempo y puede manejar su dinero con mayor libertad, así como deducir muchos gastos que le permiten tener más utilidades que si permaneciera como empleado cautivo pagando el máximo de su nivel de impuestos. Curiosamente, todos los países del mundo estimulan a los que quieren arriesgarse en la independencia de estas ventajas impositivas. Las naciones cada día tienen menos posibilidades de proporcionar un empleo a los jóvenes recién egresados.
de universidades. Si usted es un buen observador, habrá notado que en los países europeos los jóvenes egresados suelen manifestarse en las calles en demanda de la creación de empleos. Creo que hoy que usted tendrá empleo cuando egrese de la universidad es una utopía y una lectura equivocada de la tendencia que tiene el mundo en nuestra época. Cada día vemos más jóvenes profesionales manejando taxis o camiones, vendiendo productos por internet. Hace unos meses fui a impartir una conferencia a una empresa. Al mediodía nos ofrecieron una comida en el jardín. Noté que los meseros respondían a las órdenes de un joven de aproximadamente 25 años que traía una buena camisa blanca y un delantal del mismo color y un gran logro de color azul y rojo que representaba un sombrero de chef y debajo de la leyenda Gourmet París. Me acerqué a este joven que parecía nervioso y con los ojos alerta de todo cuanto sucedía alrededor y nos pusimos a platicar. Me comentó que había iniciado el negocio hace un año, cuando regresó de cursar una maestría en administración de negocios en París. No conseguía un buen trabajo. Según sus propias palabras, decidió probar suerte en el negocio de la comida porque le gusta la cocina. Este joven ha iniciado su propio negocio con la idea de crear una empresa que proporcione servicio de comidas a la empresa y a lugares públicos donde se realizan actos deportivos y de recreación mediante el empleo de camiones que son restaurantes rodantes muy bien equipados. Donde haya una oportunidad de camión de un grupo, hay una oportunidad para mí, dice convencido. Desde luego no descarta tener algún día su propio restaurante gourmet. Me pregunto si en mi juventud me habría atrevido a decirle a mi padre que luego de gastar su dinero en costear una maestría de administración en París, me dedicaría a servir comida. Seguramente se habría indignado, pero hoy el horizonte de los jóvenes es diferente y que cada día más en los negocios, no se confunde, el negocio está en los negocios, no en el empleado. Si usted es aún muy joven, le recomiendo que se prepare, que busque un empleo en un comercio, un restaurante o negocio de compra o venta de productos. Aprenda a comprender este mundo. No espere terminar su carrera universitaria o técnica para decidir qué va a hacer de su vida. Jamás haga eso. Sería ya muy tarde. Pagará caro buscando sin gran éxito y por muchos meses e incluso años un empleo y terminará aceptando cualquier cosa menos lo que usted quiere. Terminará como empleado de alguien que sí entendió cómo poner un negocio. He aquí un chiste muy conocido acerca de las profesiones y los empleados. Un señor llama a un plomero para que lo arregle su lavabo que gotea. Llega el plomero, pega 2 martillazos y en 5 minutos termina su trabajo. El señor, muy contento, le pregunta ¿cuánto le debe? El plomero le contesta que son $50. Sorprendido, el dueño de la casa le responde: yo trabajo como contador en una oficina y no gano $50 en 5 minutos. El plomero le contesta: yo también soy contador y cuando trabajaba en una oficina como usted tampoco ganaba $50 por hora. Los libros no le enseñan cómo ser comerciante ni cómo hacer dinero, solo la práctica hace su maestría en los negocios. Si usted tiene un negocio, no le ofrezca a su hijo el empleo de subdirector o gerente de cajero. Si tiene un restaurante, póngalo donde aprenda lo que usted aprendió cuando no sabía el legado del negocio. Como usted, él tendrá que echar a perder antes de graduarse. Hace algunos años, el director de recursos humanos de un banco me contó la historia de un joven que trabajaba de auditor y que luego se transformó en un comerciante muy exitoso. La historia inició cuando el banco comenzó a reducir personal. Entonces, después de la nacionalización, los bancos fueron
comprados por empresarios y comenzó la reducción de su estructura. En 2 oportunidades el joven de la historia había salvado su puesto dentro de la empresa tras rogar que no le quitaran el empleo porque él dependía de su mamá y su hermana. Este joven también vendía carne a los empleados del banco, hacía los pedidos al inicio de la semana y los entregaba el viernes. Considerando que el banco contaba en aquella época con 12,000 empleados, el muchacho tenía un mercado cautivo interesante y vendía una buena cantidad de carne al mes, con la cual alcanzaba a cubrir sus necesidades económicas. Ese era el verdadero motivo por el cual este empleado sufría tanto y pedía por favor que no le echaran, donde podría conseguir la oportunidad de tener un empleo y vender carne en el mismo lugar, hasta que un día finalmente lo despidieron. Al salir del banco con la experiencia que había obtenido vendiendo carne y el dinero de su liquidación, abrió un pequeño restaurante de carnes. Con los años aprendió a manejar el negocio y hoy tiene uno de los restaurantes más exitosos de carnes estilo argentino en México, con varias sucursales. Muchos de sus amigos que continúan trabajando en el banco, incluido el director de recursos humanos, ven con admiración y cierta envidia semejante éxito después de una aparente desgracia perder la seguridad del empleo. La moraleja de esta historia es no perder de perspectiva el mundo en que vivimos. Hoy somos muchos de los que tenemos una buena educación, pero lamentablemente los gobiernos ya no tienen la capacidad para generar oportunidades de empleo para todos. Use su creatividad, edúquese en el mundo de los negocios desde muy joven, cuando más pronto mejor, y comience a construir su independencia económica. Día tras día el comercio ha demostrado que es una gran oportunidad para tener un mejor nivel de vida y poder acumular riqueza en menos tiempo. Una historia de éxito. El comercio es siempre una ventana de oportunidades. Hace poco andaba curioseando por uno de esos mercados que se ponen en las calles. Me puse a conversar con una joven que vendía joyas y relojes, entre otras cosas. Le pregunté si no pensaba estudiar una carrera para no dedicarse solo a vender en el mercado. Me comentó que era abogado, pero que era de los salarios en su profesión son tan bajos que ganaba más vendiendo joyas. Tengo 23 años y viajo 3 a 4 veces al año a China para comprar mercancía de joyería y relojes. Los traigo a México, declaro la mercancía en la aduana, pago mis impuestos y aquí los vendo. Al preguntarle cómo había descubierto esa forma de hacer dinero, me contestó: llevo 6 años viajando a China. Primero iba con mi papá y a partir de los 18 viajo solo y traigo la mercancía. Es un buen negocio porque también les vendo a tiendas, no solo aquí. Este joven abogado ya estaba en el camino del progreso, ¿no cree usted? Errores más frecuentes cuando se inicia un negocio: no invertir suficiente tiempo para investigar la viabilidad de su negocio. Este es el error más grave y más frecuente. 9 de cada 10 empresarios fracasan con la idea de que tenían no era viable. En tanta la necesidad por abrir un negocio que no realizan por lo menos una investigación de mercado. No escatime tiempo para reconocer el potencial que tiene y qué perfil caracteriza el mercado que desea atender. Errar en la predicción de la curva de aceptación del mercado. Al calcular mal el tamaño de su mercado, también calculan mal su proyección de ventas. Algunos señalan: existen 2 millones de personas que necesitan mi producto, tengo que venderla a X porcentaje de esa población para que sea negocio. En realidad, esa cantidad solo está definiendo clientes potenciales. Necesitan considerar el ciclo de madurez de las ventas para conocer cuánto tiempo les llevará a alcanzar los números a los que se comprometieron. Usted tiene que calcular el capital suficiente para que el producto se conozca y sea aceptado por sus clientes potenciales. Incorporar socios innecesarios. Cuando uno necesita invertir y se buscan socios que a menudo son amigos o parientes, lamentablemente muchos de estos socios no contribuyen más que con dinero, pero poseen 50% de su negocio con una carga si no agregan valor. Sin embargo, como son sus amigos o parientes, usted posterga la decisión de prescindir de ellos. Antes de elegir socios, piense 2 veces, analice si la contribución o la especialidad de su socio se da en el área donde el negocio le necesite, y no le invite por amistad o parentesco para que le cubra las espaldas porque le tiene confianza. Falta de habilidades de negocio. Es muy común que el fundador solo se concentre en las actividades que sabe. Si es especialista en diseño, ese será su foco, pero quién sabe, quién administra y quién atiende a los clientes. Usted no puede tener cada uno para cada cosa en su etapa inicial. Usted le prestará mucha atención a una parte del negocio y a otra no, porque no sabe, no le gusta, con ello pierde control de la totalidad del negocio. La clave está en elegir un socio que se oriente a cubrir un perfil complementario al suyo. Sin embargo, en la etapa inicial es necesario que usted conozca su negocio como un todo. Falta de claridad en los propósitos a un largo plazo en su negocio. Aunque su empresa sea joven, debe tener usted en mente qué espera de ella a lo largo de plazo. No importa si con el tiempo lo cambia. Esta definición es muy importante. Cuando en el futuro tenga que decidir si incorpora un nuevo producto o desea tener nuevas alianzas, la definición le permite seleccionar la gente idónea para su proyecto. Falta de foco y de identidad. Su compañía y sus productos deben tener fuerza de identidad en el mercado. Al principio muchos quieren ir a otras oportunidades y se amplían tanto que no se concentran en un producto o en un servicio en específico. Si usted vende juguetes, no debe venderle a cualquier negocio solo porque comercializan juguetes. Enfocarse le da poder de negociación y control de mercado.
No todos pueden ser clientes, pues en las etapas iniciales la recuperación de su cartera es la clave para su salud financiera. Vender y cobrar mal o vender en condiciones muy flexibles de crédito es un modelo suicida en las etapas tempranas de crecimiento. Falta de estrategia de salida. Debe tener un plan de salida, por ejemplo, si en 2 años quiere crear otro negocio, si quiere que su hijo maneje la compañía o piensa desarrollarla y luego venderla, si es Axis, está atento de la posibilidad de vender su compañía a una compañía grande, preferentemente multinacional, conviene por tanto tener todo registrado y patentado. Sus productos deben ser de altísima calidad, ya que ser pequeño no justifica una baja calidad. Etapas iniciales de crecimiento de un negocio. Si usted está arriesgado su dinero, debería saber que le exige su negocio en etapas tempranas. Además de los errores más comunes al iniciar un negocio, es necesario resolver los problemas normales de crecimiento, sobrevivencia de una nueva empresa. No prestar atención en estos ciclos de problemas le puede hacer perder la camiseta y tendrá que etapa de este proyecto. En este momento el negocio aún no existe físicamente, solo en su mente. Es un proceso emocional cargado de esperanza. Sin embargo, este proceso requiere de mucha seguridad personal para sostenerse en las etapas difíciles. Seguramente tendrá muchas dudas que solo la resolverá cuando inicie la operación. No puede dudar de usted ni de sus capacidades ni para resistir los embates del entorno. Si no es así, tome su tiempo y continúe haciendo análisis de los errores antes de arrancar. Etapa de adolescencia. Esta es la etapa de la organización centrada en una persona, en usted. Tiene planes de organización, pero no sabe bien cómo va a comportar el mercado. Los cuidados que un bebé necesita para un crecimiento sano son tomar leche suficiente cada 3 horas y cambiarle los pañales. Del mismo modo, para que su empresa sobreviva, necesita mucho flujo de efectivo y cambio de pañales. Es decir, los errores que se cometan deben corregirse de inmediato, deben cobrar bien y vender bien. La organización deberá tener un control estricto de la rotación de sus inventarios, costos bajos y cobranza puntual. De esta etapa, si la empresa pierde la capacidad de recuperación de flujo de efectivo, también morirá. Etapa de crecimiento. Si el negocio sobrevivió en la etapa anterior, significa que sus ventas han crecido poco a poco. En ese momento usted deberá invertir en crecer. Por ejemplo, incorporar nuevas líneas de productos, diversificarse, ya que puede pensar en abrir sucursales y reclutar más vendedores. La muerte de la empresa en esta etapa se atribuye generalmente a la falta de sistemas, políticas, procedimientos. Todos están centrados en crecer y vender, pero nadie administra y los costos pueden salirse de control y perder liquidez. La empresa no crecerá si no se tiene un buen administrador que ordene el caos. Si por el contrario usted solo se centra en administrar y no sabe cómo vender, el crecimiento se verá limitado por la falta de habilidad comercial y un exceso de reportes. De nada le servirá controlar la pobreza. Necesita gente en la calle. Crecimiento, etapa de crecimiento, etapa de adolescencia, etapa de proyecto, tiempo. Sea un inversionista. La palabra inversionista suena como si se tratara de una actividad compleja, propia de una élite, con mucho dinero para invertir. Primero debemos desaprender, luego aprender. También lleva implícita la idea de las inversiones. Son expertos en dinero y que tienen un nivel de vida al que pocos mortales pueden acceder. Cuando uno piensa en un inversionista, se imagina que alguien que invierte en la bolsa de valores de Nueva York, personas que usan trajes caros, que poseen automóviles lujosos y que hablan con un lenguaje que pocos serían capaces de entender. Se les asocia con personas que viven en un mundo de opulencia, puesto que el dinero que han invertido seguramente es mucho más de lo que uno puede imaginar reunir a lo largo de toda su vida. Vaya, ni siquiera teniendo 7 vidas como los gatos. Sin embargo, quiero decirle que estas ideas están muy alejadas de la realidad. Como usted, tengo la certeza de que existe un núcleo privilegiado, gente que vive de las inversiones y que al poseer muchos millones de dólares mueven fortunas incalculables minuto a minuto. Para ello no implica que usted no pueda transformarse en un inversionista a su nivel y obtenga ganancias muy importantes con la disponibilidad lograda gracias a sus ahorros. Un inversionista es simplemente una persona que contiene conciencia que el dinero debe ponerse a trabajar para que produzca más dinero. El dinero estancado se vuelve perezoso y cada día tiene menos movilidad. Como consecuencia, gradualmente produce menos dinero y esto solo lo hace más pobre. Las personas que acumulan muchos millones mueven su dinero todo el tiempo como si no tuvieran lo suficiente. La razón por la cual
tienen tanto es porque siempre están pendientes de él y lo rotan de un instrumento a otro. Esas personas son tan ricas que parecen no necesitar más dinero por toda su vida. No les alcanzaría para gastarlo, pero continúan aumentando su patrimonio. Esto es un principio de vida. Como todo principio significa que es de carácter universal, que se aplica en todos los órdenes de la vida, en todo el mundo, no importando la nacionalidad, raza o credo. Por ejemplo, las mujeres bonitas van más veces al salón de belleza que las que no lo son. Parecería que ellas no lo necesitan, ya son hermosas, pero su belleza se mantiene o mejora mientras estén preocupadas por su ello. También las personas que corren maratones o hacen jogging todas las mañanas, a juzgar por su apariencia física, no pareciera tener la necesidad de practicar tanto ejercicio, sin embargo lo hacen y por eso se ven sanas. Lo mismo pasa con su dinero, deben aprender a moverlo, a desempolvarlo de sus cuentas de ahorro tradicionales que no le ven intereses suficientes. Necesitan aprender a moverlo para sacudirle la pereza, para que se recupere su lozanía, para que se le haga ganar más con lo mismo, lo que usted dispone. No importa el excedente que tenga, grabes esta frase en su mente. Quizá tiene $10 o $100,000, lo que importa es qué hará con ese dinero. Las personas que deciden incursionar en el mundo del dinero comprenden que deben conocer el tema y consultar a su banquero y a las compañías de seguros y asesores en inversiones e indagar cuáles son las opciones que existen, aprender poco a poco a utilizar aquellas que resulten más adecuadas para el monto de personas que tenían planeado invertir. Se convierten en personas aficionadas a estudiar durante muchos años, que asisten a pláticas, conferencias sobre el tema, que leen todo aquello que se ha escrito sobre cómo manejar mejor su dinero y que preguntan a los especialistas acerca de las opciones que existen para invertir su futuro. Al final, conocen más que los propios asesores, pues consultan varias fuentes de información que le permiten llegar a conclusiones más certeras que las del mismo especialista. Desarrollan su inteligencia financiera y maduran como inversionistas. Las personas que educan su mente para comprender cómo invertir el dinero concluyen al final del camino que el valor del dinero no está en su valor intrínseco, sino en cómo lo manejan para que se produzca más. Usted debe comprender que además de ser un empleado, un empresario, un profesional independiente o un comerciante, al mismo tiempo puede tener el trabajo adicional de inversionista de usted mismo, de su propio dinero. Su profesión, su próxima inversionista independiente. El 60% de las personas solo pagan el mínimo de su tarjeta cada mes, sin importar a qué se dedique. El secreto es que usted sea inversionista. Imagine por un instante que es un empleado de una empresa y a la vez tiene una profesión de inversionista. No se asuste ni sacuda la cabeza ni se ponga nervioso. No le estoy pidiendo que se convierta en un experto de la noche a la mañana ni que viva para el dinero. Lo que sí le pido es que se vuelva conocedor de algo que recibirá a lo largo de toda su vida como producto del esfuerzo de su trabajo. Ser inversionista es una profesión en la que usted es el dueño. Es usted quien toma todas las decisiones, nadie lo manda. Y también es usted su propio jefe, quien establece el horario y el tiempo que le dedicará a esa profesión. Lo más interesante es que si usted asume este rol, el capital que hoy tiene se irá incrementando poco a poco de acuerdo con las habilidades y el tiempo que invierta. El requisito esencial es que usted sepa cómo multiplicar su dinero. No olvide que debe estudiar por un tiempo hasta que se gradúe de profesionista en inversión de su dinero. Cuando haya hecho varias inversiones, en todas haya ganado dinero sin perder un solo centavo de su capital, habrá sido titulado. Si no estudia ni se capacita para dominar las bases de esta profesión, mejor no se meta, porque perderá hasta lo que no es suyo. La ignorancia se paga en esta profesión. Si logra desarrollar su inteligencia financiera, tendrá probabilidades de acumular el capital suficiente para invertir y transformarse en una persona rica. El secreto es que el dinero trabaje para usted y no que usted trabaje para el dinero durante toda su vida activa. Si usted quiere mantener su empleo, está muy bien, pero nunca debe dejar de ser un inversionista. Una característica atractiva y peculiar de esta profesión es que es vitalicia, es decir, mientras existe el dinero en este mundo y su bolsillo deberá cuidarlo. No podrá quedarse de que las matemáticas no se le dan o de que usted no nació para trabajar con dinero. Esa excusa es inoperante, puesto que a usted le agrada recibir el dinero que ha ganado mes tras mes. ¿No es así? Aunque no le guste, tendrá dinero en el bolsillo, incluso el mismo día en que deje esta vida terrenal. El dinero forma parte de la vida de cualquier ser humano, desde que nace hasta que muere. Está ligado a la primera casa, al primer automóvil, a la cura de las enfermedades, los viajes inolvidables y la universidad de sus hijos.